Bueno, la práctica de promoción sociocultural lo que se dedica básicamente es a el último momento de la formación de profesionales, que van a trabajar sobre un lenguaje artístico. Hay varias escuelas de promoción sociocultural en el país, pero que tengan como herramienta de trabajo el lenguaje artístico básicamente y puntualmente el teatro somos la única en Santa Fe. Y siempre el tema que surge es qué es la práctica de promoción, qué somos. Y uno se pone a pensar en los contenidos, en las cosas que uno va trabajando, en cómo lo va trabajando durante el desarrollo de la carrera. Y muchas veces nos encontramos con esta cuestión, sí, pero ¿y eso no lo puede hacer también un profesor de teatro? Y la pregunta es válida, aunque la respuesta no siempre es tan convincente. ¿Por qué? La realidad es que mientras que el profesor de teatro es un profesor, el técnico promotor sociocultural en teatro es un profesional. Acá nos tenemos que poner a pensar en realidad cuál es la diferencia entre las dos palabras. Vamos a hacerla a grosso modo. La diferencia es que el profesor, ¿con qué trabaja? ¿Qué es un profesor? Un profesor en sí es un facilitador de contenidos. El profesor es alguien que viene de arriba, le viene un diseño curricular y él lo tiene que transponer, lo tiene que facilitar a sus estudiantes dentro de la educación formal o no formal. Bien, entonces acá es donde tenemos que poder, me pongo a pensar en esto. Ejemplo, un profesor lo llaman, dice, bueno, tenés que dar clases. Tenés que dar clases en un tercer año. Lo primero que va a hacer el profesor es decir, bueno, me fijo cuál es el diseño curricular, qué es lo que yo tengo que enseñar en tercer año. Un profesor de matemáticas. Ahí estamos hablando de la bajada de los contenidos ministeriales dentro de un espacio formal. Ahora, ¿el profesor puede trabajar dentro del espacio no formal? Sí. Pongámonos el ejemplo, por ejemplo, de un profesor particular. Un pibe de tercer año tiene que ir a rendir matemáticas y necesita un profesor que lo ayude en esto. ¿El profesor qué va a hacer? Va a plantearse esta cuestión de, ay, bueno, no, yo quiero agarrar y enseñarte la suma, la resta. No, 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 profe, estamos dando diferenciales. El profesor tiene, aunque esté trabajando en la educación no formal o que esté ejerciendo sobre la educación no formal, va a seguir haciendo esa transposición de los contenidos que vienen bajados y que vienen puestos desde el ministerio. Bien, entonces siempre va a trabajar con un corpus predeterminado. Va a ser un gestor de contenidos. Ahora, un técnico promotor sociocultural, ¿qué es? El técnico promotor sociocultural es un profesional. ¿Y cuál es la diferencia entre el profesional y el profesor? Básicamente, para traerlo, otro ejemplo más. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, llego a mi casa, se me está descongelando el heladero. Me planteo a ver qué. El tele anda, las luces anda, el microondas no anda, esto no anda, la heladera no me anda. Bueno, ¿qué hago? Llamo a un profesional, llamo a un electricista. El electricista me dice, bueno, mañana voy. Va, llega, lo primero que hace, abre su maletín, su caja de herramientas, y dice, bueno, y saca un aparatito. Mide arriba y dice, che, acá tenés 230, está bien. Acá abajo, 180. Algo está pasando. En ese algo está pasando, dice, che, bueno, ¿y por dónde pasa el tendido eléctrico? Y mira, yo tengo este pasillo, está el tendido por adentro de la pared. Me dice, bueno, a ver, vamos a ver, va, saca una tapita y dice, che, pero escúchame, este cable que viene desde arriba, desde la central, o sea, es de 2 milímetros, tendrías que tener un cable de 4. Cuando me dice esto, digo, bueno, ¿hace cuántos años tenés esta instalación? Y mirá, yo vivo hace 20 años acá, hace 20 años seguro debe estar porque nunca se tocó. Me dice, fíjate que el cable ya está blanco, no tiene más color verde. Ah, yo pensé, no, no, no.
se descoloró de lo viejo que es. Me dice, le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y habría que hacer el tendido otra vez. Tendría que hacerse la instalación eléctrica otra vez. Y para eso habría que romper la pared, habría que cambiar los cables, habría que cambiar todo esto. Y después, bueno, le digo, bueno, escúchame, ¿y qué se necesita? Mira, vas a necesitar, por lo menos vas a estar 3, 4 días sin luz y son unos 85.000 pesos. Ah, pero yo me planteo y digo, escúchame, no hay otra forma. No tengo 85.000 pesos, soy docente. Lo primero que le planteé. Y además que me dejes 4 días sin luz como que es jodido. Bueno, mira, lo que podemos hacer también, se puede llegar a hacer, es hacer un tendido flotante, como se hacía antes, que se ponen unas crucetas en la pared, y hacemos la bajada directamente a tu casa. Bien, escúchame, y no eso, mirá, entre los materiales, más lo que podemos hacer, y tener pensado que te salen los 25. Ah, bueno, 25 es más accesible. Me dice, pensalo, pensalo y después me contestás. Bien, listo, yo hago cuenta, listo, sí, dale, vení. Eso es un profesional. ¿Qué diferencia hay entre el profesional y el profesor? Que mientras que el profesor me va a venir a trabajar con contenidos que ya están impuestos, el profesional me va a dar posibilidades, me va a analizar. Y además el profesional va a llegar a donde estoy yo, al espacio, a mi territorio, con una caja de herramientas. Esas herramientas lo que le va a poder a él facilitar es el análisis, entender el problema, entender la historia, entender cómo funcionan las cosas dentro de ese espacio, entender por dónde pasa la línea eléctrica y saber qué es lo mejor o cuáles son las posibilidades que yo tengo para poder trabajar con esa línea eléctrica. ¿Se entiende? Las caritas que veo, si es un sí o un no, si se entiende esta diferencia entre el técnico, el promotor y el profesor. Genial ahí, veo un dedito arriba. Entonces acá es cuando uno se tiene que empezar a pensar en la cátedra, pensamos en realidad en ¿qué es un promotor? Un promotor sociocultural en teatro va a ser un profesional cargado de herramientas. Y cuando digo cargado de herramientas, digo que es nuestro principal insumo de trabajo, porque en realidad nosotros no vamos a ir con contenidos. Hace muchos años, el promotor sociocultural era visto como un tipo que iba con una mochila, con sus libros, con el libro de Shakespeare, con las obras de esto y con las obras de aquello, iba a un lugar y decía, yo vengo y traigo cultura. Se trabajaba el otro como aquel que le hacía falta culturizarse. Hace 10 años que estoy en la carrera, no, 15 años que estoy en la carrera, y hace más o menos 10 que estoy como docente. Y eso a mí me permitió ir viendo un progreso en lo que es el sincretismo del promotor sociocultural. Y pensarlo sobre todo como esa persona, ese personaje que a lo largo de su profesión pudo ir progresando en la visión y en la perspectiva de lo que es su propia carrera. Hoy en día, el promotor sociocultural se trata de eso. Ser promotor sociocultural se trata de eso. Ser un profesional capaz de ir a un espacio, ser un profesional capaz de entrar en un lugar, poder analizar, poder ver lo que el otro necesita, poder pensar en la historia del espacio y no pensar de que yo voy a ir a llevarle algo para que ellos sean más cultos, sino darnos la posibilidad de encontrar en ciertos territorios cuál es la idiosincrasia, cuál es la forma, cuál es su historia, cuáles son sus costumbres, y a partir de ahí poder decir, wow, este espacio, ¿qué es lo que tiene para darnos a nosotros?
Y en eso tenemos que ser claros porque en realidad el promotor sociocultural muchas veces se lo confunde como un gestor, como un tallerista, se lo confunde como si fuera un animador, y es donde entramos en nuestros primeros, en realidad, errores. Y es complejo porque muchas veces ahí cuando uno le pone esa cuestión del tallerista, del profe, del animador, se pone en jaque en la misma profesión, porque es como que de alguna manera el pibe va a ir a hacer teatro en algún lugar, o va a ir a hacer música en algún lugar, o va a ir a hacer eh, visuales en algún lugar. Cuando lo tenemos que entender en realidad es que el promotor lo que va a ir es a redescubrir los espacios donde está. El promotor tiene a ver, ¿cómo decir? Esa obligación ética con el espacio. Yo no puedo ir a transformar, yo no puedo ir a inculcar, el promotor no puede ir a depositar, el promotor tiene que ir a desenterrar. Y en la formación, obviamente, eh, empiezan a aparecer aspectos que tienen que ver mucho con lo humanístico, inclusive hasta con la ciencia. Frometa nos va a decir en realidad de que el promotor sociocultural tiene que ser un antropólogo, tiene que estar bordeando la ciencia, tiene que ocupar la ciencia para poder accionar, desde la antropología, desde la sociología, desde la psicología, desde la etnografía. Yo por ahí, y en la cátedra le estamos viendo como que está bueno que la abordé, pero no ser el especialista, pero sí tiene que tener un ojo etnográfico. Tiene que tener el promotor un ojo que le permita analizar la situación y ser capaz de entender la historia de los espacios. Eh, y acá es donde volvemos a esta cuestión de que el promotor tiene que ser capaz de poder construir historias. Y a diferencia de cómo se hacía antes, de que antes decíamos, bueno, listo, creo que voy a trabajar con cierto grupo y este cierto grupo yo quiero que, bueno, que haga, no sé, Romeo y Julieta de Shakespeare. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser Romeo y Julieta? ¿Qué es lo que tiene ese grupo en el análisis, en el análisis etnográfico y sobre todo en el estudio de su propia historia? ¿Qué tiene que ver Romeo y Julieta ahí adentro? Lo que nos tenemos que poner a pensar en realidad es cómo podemos rescatar la historia, bien, de un espacio desde la mirada de un profesional. Y acá lo importante es poder empezar a pensar de que no importa qué historia se va a contar, cómo se va a contar la historia, cómo se va a contar esa X historia, sino tener en cuenta de que lo que tenemos que empezar a pensar es que cuál es la historia que se cuenta y quién cuenta la historia y por qué la cuenta de esa manera. Y esto que lo estoy planteando ya a modo más general, en realidad tenemos que pensarlo de que no es solamente el promotor sociocultural en teatro. Están los que van a ir a trabajar como profesores, van a ir a trabajar como animadores, pero va a haber otra persona, ese profesional, que lo que va a tratar de hacer es reconstruir historias y estas historias poder ponerlas dentro de un mapa cultural y social. Hace unos años una gran colega mía, cuando estábamos cursando, me hablaba de chicos que iban a hacer sus prácticas de promoción en Comunidad Toba. Y fallaban. Y analizando por qué este promotor en su momento, muchos años atrás, como vuelvo a esta cuestión de llevar el contenido, él quería que vayan y los chicos todas aprendan a bailar folclore. Que la samba, que el gato, que esto y que lo otro. Fue y llevó un montón de cosas, de contenidos que él quiso imponer en cierto lugar.
Y la gran pregunta de mi compañera fue, ¿alguien le preguntó a los chicos tobas si quieren bailar folclore? ¿Acaso estas comunidades no tienen su propio lenguaje, no tienen su propia danza, no tienen su propia formación y en su propia historia no tienen sus propios contenidos culturales, artísticos? Hoy en día, lo que uno se pregunta muy claramente como promotor, yo por lo menos me lo pregunto, es ¿por qué el centro cultural, los teatros municipales, no invitan a las comunidades a que muestren sus propias cosas? Porque por ahí tiramos grandes galerías de arte planteando, uy, este autor de la hegemonía, y nunca se hacen, por ejemplo, muestra de los tejidos wichi, eh, planteando desde la artesanía con una perspectiva artística. El promotor sociocultural tiene que accionar sobre eso. El promotor sociocultural en realidad lo que tiene que plantearse y plantear dentro de la comunidad es revalorizar bien cuáles son las estrategias y cuáles son las formas del conocer un espacio. Para eso, obviamente, se lleva una formación amplia. Muchas veces no nos alcanza inclusive el tiempo para pensar en todas estas cuestiones. Hay que promover todas las manifestaciones culturales, bien ahí, de todos los sujetos y todos los lugares. El tema es que, ¿cuáles son las políticas con las que nos manejamos? ¿Cuáles son las idiosincrasias con las que nos manejamos? Y ojo también ahí, porque uno cuando está hablando de esta manera, todos piensan en realidad en las periferias, en las minorías, en los que están en los barrios, qué sé yo, ese cuánto. Otro gran compañero un día me preguntó, ¿pero por qué siempre trabajamos con eso? ¿Por qué siempre se tiene que pensar que debemos trabajar con eso? Nunca nadie se puso a pensar un taller de teatro para eh, esposas de gerentes de banco. ¿Tienen historia estas personas? Obviamente que tienen historia. Tienen un hábitat que va a definir sus propias perspectivas y sus propias cosmovisiones. De aquí está interesante pensar de que hay que formar a los estudiantes y me parece que es muy importante ponerle énfasis en eso. Somos la única escuela de promoción sociocultural. Y muchas veces nos encontramos donde los talleres o los espacios culturales están siendo tomados por personas que rozan el arte porque bailan, porque cantan, pero ¿cuál es la verdadera versión de la gestión acá? Quizás el que baila, el que canta, el que actúa, el director, el profesor, tiene una idea, pero dentro de la paradoja, dentro de esa parábola que marcamos dentro de lo profesional, porque como les decía, el promotor es un animador, sí es un animador, pero está mal, pero no tan mal. Es un profesor, y no sé si es un profesor, está cerca. O sea, que también está mal, pero no está tan mal. El promotor sociocultural en realidad está formado en muchas disciplinas que lo ayudan a acceder a esos espacios y lo ayudan a pensar en esos espacios. Como por ahí me gustaría escucharlos a ustedes y poder tirar la posibilidad de ponernos a pensar y a dialogar. Me gustaría leerle algo así como que me pareció importante. Dice que mientras algunos irán a poner estatuas y construir monumentos en los territorios aparentemente desiertos, el promotor sociocultural será el arqueólogo.
que poco a poco iré excavando junto con los habitantes en las costumbres y las historias, en las figuras y en los fondos, para encontrar pirámides y ciudades ocultas a los ojos desatentos, y así poner en el mapa de la cultura a estos territorios como verdaderos tesoros. Básicamente lo que estamos trabajando y estoy queriendo decir es que el promotor es eso. El promotor tiene el deber de ir a descubrir aquello que está oculto. No es ir a imponer, no es ir a decir, bueno, yo sé esto, vamos a hacer esto acá. La pregunta es, ¿qué sabes hacer vos? Y yo como promotor y como gestor sociocultural, la idea es cómo te puedo ayudar para que lo que vos plantees, lo que vos tengas, realmente forme parte del abanico cultural y social de una comunidad y de un territorio, de un macro territorio. Punto y seguido para mí. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Nadie se anima? A ver, de los chats. ¡Upa! Disculpa, Mariano, discúlpame, Hola, ¿me Laura. escuchan? Te escucho, te Sí, escucho. te cuento que por si necesitas, tenés unos 10 minutitos más para desarrollar la exposición y si no, habilitamos este intercambio. Por si Sí, vos en realidad lo necesitas que yo cerrar, vine a poner esta cuestión de, listo, ya les conté, ahora los quiero escuchar a ustedes. perfecto, Que entonces sigamos. charlemos. Perfecto. Dudas, preguntas, nadie de nada. Bueno, voy a hablar. Siempre me toca a mí. Hola, soy Gaby, de Cero Santa Fe. Estoy en Santa Fe en realidad porque venía al presencial, pero resulta que ahora es, es virtual. Y bueno, soy profe de teatro y danza en escuelas primarias, es jornada Bien. ampliada. Y Ajá. también reemplazante de música. Entonces trabajo las tres áreas en conjunción con los chicos, ¿no? Por más que de teatro, trabajo también del teatro desde la expresión corporal, desde la danza, un poquito de rítmica, mezclo todo, digamos, las clases de música, de danza o de teatro, y es integrado. Y la verdad que me costó mucho, en lo que es primaria, estamos hablando del promotor cultural, pero en las diferentes localidades, yo estoy en el departamento de San Cristóbal, doy en 5 localidades porque lo mío son horas en jornada, entonces doy en 5 lugares. Y bueno, lo que me costó con los chicos es que entiendan lo que era expresarse, que podían expresar sus emociones a través del teatro, a través de la danza, y tienen en su, digamos, en su comuna o en su municipalidad, tienen lo que es el liceo, donde se trabaja todas las culturas, pero se las trabaja por separado, cada área por separado, y nadie les había explicado que en realidad, por ejemplo, el teatro, la danza y la música están integrados, y que pueden trabajar todo junto, como a mí me gusta trabajarlo, ¿no? Claro. Pero es que se puede trabajar todos juntos, porque tenés nenes que le gusta, por ejemplo, marcar la rítmica en la obra de teatro con un instrumento. Tenés nenes que prefieren expresarse bailando. Tenés nenes que prefieren expresarse eh, actuando. Y a través de su forma de expresarse vas conociendo las historias que traen, ¿no? Consigo mismo, que hoy en día, en el momento que estamos viviendo, en la situación actual que todos estamos viviendo, es como que es una liberación para ellos poder expresar todo lo que viene acumulado. Por eso yo siempre digo que empezar desde el primario, tendríamos que empezar con nenes más chiquitos, desde el inicial, porque vienen muchos chicos con esa vergüenza, ese miedo, el que no pueden opinar, no pueden decir nada porque van a ser reprendidos, o aquellos que expresan sus emociones a través de la rebeldía. Y a través de estas materias
que yo defiendo mucho y amo con toda mi alma, colaboramos con el docente de aula, que hace un trabajo magnífico, pero que no puede con todo, ayudándole a que esos chicos puedan comunicarnos a través de sus acciones qué les está pasando interiormente o qué es lo que necesitan de nosotros como docentes, ¿no? Claro. Sí, en realidad tenés que pensar en que cada cabeza es un mundo. Y cada fragmentación dentro de la comunidad es un mundo también, tiene su propia historia. Por ahí el promotor sociocultural su deber es justamente rescatar eso, que no quede en el olvido. El promotor tiene que buscar, a ver, yo tenía una profesora que me hablaba y que me decía que el hombre es un animal de metáfora. Y el principal eje del hombre animal de metáfora es el desplazamiento simbólico. ¿Cómo voy a construir yo mi propia palabra? Y en esa propia palabra, ¿qué es lo que estoy tratando de decir de mi mundo? Cuando se pintó el Guernica, si te pones a pensar, o sea, este pobre tipo estaba hablando de sufrimiento, un sufrimiento que retorcía el cuerpo y que era imposible de pintarlo realistamente, de una forma realista, porque el realismo puro no podía marcar y no podía encontrar en realidad ese desorden en el cuerpo. Destruyó los cuerpos para poner en sí, en principio, los sentidos, ese sentido de esa guerra, de esa crueldad, de esa cosa, y pone en duda inclusive hasta la misma existencia de Dios, como una creación artificial. Bien, pero eso pasa porque en realidad este tipo, Picasso, se da el lujo de decir y de construir todo un conocimiento y construir todo un relato a través de su propio mundo circundante. Por eso es que yo siempre planteo esto. El docente va a ir a la escuela o va a ir a los espacios con contenidos curriculares. Muy bien del docente atento que dice, bueno, listo. A mí no me va a interesar de que el pibe sepa improvisar. A mí me va a interesar de que el pibe o la piba con la improvisación me pueda contar de él, de ella, de su historia, de qué es lo que le está pasando de fondo. Ahí es donde más o menos se empieza a hermanar la práctica de promoción sociocultural y el profesor, el profesional y el profesor. Cuando rompemos la idea del contenido como esto que tiene que estar, que tiene que ser sabido, que tiene que ser acercado, que tiene que ser diluido en la persona, para empezar a pensar en realidad en por qué es importante ese contenido. Hola Mariano, soy Hola Catalina. Catalina. ¿Cómo te va? Bueno, yo doy en Bien. escuelas medias técnicas y bueno, una parte es valorar el patrimonio cultural de la región. Y bueno, siempre hay proyectos para llevar a los chicos al museo y acercarlos al museo porque es un espacio que ellos no visitan. Siempre se hace como una especie de, digamos, diagnóstico. Y bueno, en la primaria generalmente llevan a otros museos, pero no al Museo de Arte. Generalmente es como una deuda pendiente para los chicos. Así que no es muy frecuente que los docentes de arte en el nivel primario lleven al museo a los alumnos y no sé por qué, pero bueno, por ahí cuando yo hago el diagnóstico en la escuela secundaria, bueno, está como faltando acercar a los alumnos a las diferentes muestras que por ahí se ofrecen a la comunidad. Lo que vos decías, de rescatar también las comunidades aborígenes, de acercarlos también a algo relacionado más con lo nativo, digamos, porque en los museos ya hay una diversidad de estilos y de artistas más
de otra, ay, no me sale ahora, bueno, pero bueno, bueno, uno intenta acercar y que ellos puedan conocer, valorar y no destruir a lo mejor o vandalizar las distintas obras que están del museo, digamos, o en la calle, porque bueno, también hay de eso que no se aprecia, digamos. Y quizás, o sea, a veces, muchas veces nos encontramos con que aquel que irrumpe de esa forma es porque está tratando de plantearse también esta cuestión de por qué yo no estoy ahí. Sí, no se sienten parte por ahí de eso, se sienten Justamente excluidos. son los excluidos sociales y culturales, porque nos tenemos que poner a pensar por qué eso está ahí y quizás, no sé, yo también puedo hacer algo y no está. Y pensar en la centralidad y en la hegemonía, qué es lo oficial, qué es el arte oficial, qué es lo artístico pujante, y cómo son estos otros que tienen formas, tienen emociones, tienen un montón de historia en sí y no llegan a verse apreciados también. Ahora, por ejemplo, me pongo a pensar, y si hacemos un museo en el aula con cosas que sean relevantes de los pibes? Sí, hay una parte que es hacer o valorizar las propias producciones con muestras, digamos, que generalmente son en octubre, en la Semana del Arte, que siempre ellos, bueno, muestran lo que son capaces de hacer. Pero también, bueno, se amplía la mirada si pueden visitar lugares donde se exhiba. Obviamente, no hay que negar nada. Ese es el tema, es que no hay que negar nada, sino que hacer posible el acceso de todos a todo lo que se pueda. Mira, yo hace 10 años empecé en una escuela de comercio en Rafaela. Y me dijeron, vas a venir a una escuela de comercio en Rafaela nocturna a hablar de arte, a traer teatro. Y vos sabés que en su momento como profe de teatro no pude entrar, pero sí pude entrar como promotor sociocultural, porque fue todo un análisis de esa cosmovisión dentro de ese espacio de educación comercial, ta. Nosotros teníamos grandes problemas de delincuentes, chicos con armas en las escuelas. Una escuela de comercio, que de un día para el otro, hoy, a diferencia de muchas otras escuelas dentro de la ciudad, a pesar de no tener la orientación, tiene una traducción artística adentro de la escuela que la atraviesa completamente. Mejoramos la calidad de vida de los pibes, los vimos más comprometidos, pudieron empezar a generar ellos sus propios discursos y sus propios lenguajes. Y no lo hice, no fue una cuestión propia de decir, bueno, yo como profesor, porque como profesor de teatro a mí yo tendría que haber dicho, bueno, usted tiene que aprender a improvisar, tiene que aprender esto, tiene que aprender aquello. Pero como promotor se pudo gestionar un cambio radical dentro de la identidad de esa escuela. Y a pesar de ser una escuela de comercio, está inundada en todas las asignaturas básicamente por el arte. Romper Bueno, el esquema ese. Discúlpame, Mariano, vamos a darle la palabra a Mariana Cortés, que hace bastante que levantó la mano. Dale. Gracias, disculpa. No la había visto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Mariana. Buen día para todos, todas. Bien. Soy Mariana, soy de Villa Guillermina, al norte de Santa Fe. Al norte. Y Pasando. trabajo en un campamento cultural, Corazón de Quebracho, que dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia. Y cuando hablabas eso de hacer teatro con las historias, hace 16 años
prácticamente que funciona el campamento, y hacemos eso como una manera de potenciar y apropiar aún más las historias que hay en la zona, más las del pueblo de Villa Guillermina, que es un pueblo que está muy relacionado con la historia de la forestal y también con lo del litoral. Entonces, las representaciones que hay dentro del área de teatro, porque hay teatro, danza, artes visuales y música, se toma eso, ¿no? El tema de las historias. Y ayer, justamente con la profe de teatro, Dayana, nos tocó integrar. ¿Cómo lo hicimos? Una historia que yo la sé porque en el sentido de que a mí me toca hacer, dentro de lo que es el campamento cultural, me toca hacer la historia, narrar las historias, ¿no? Soy la contadora de historias y bueno, entonces, ¿qué hicimos? Mientras ella estaba detrás de una lona, con una luz, con los alumnos, que en ese caso eran de otra localidad, hablábamos, yo les comentaba la historia y así, con lo que significa una obra, ¿no? De lo que pasaba con un señor, una leyenda que es muy tradicional acá en Villa Guillermina, y ella lo iba, diríamos, armando atrás, tratando de demostrar, ¿no es cierto?, este arte y a la vez incorporar esta historia que ya las habíamos narrado en el mismo lugar donde se dio la historia y después llevarlo al complejo donde funcionamos a través para podernos ir, para que en este caso, ¿saben por qué no puedo hablar? Porque tengo mis compañeros que me están viendo, me están mandando mensajes. Estoy viendo mi compañero, pero bueno, y bueno, y eso es lo que yo le quería comentar, de que acá en Villa Guillermina se hace eso de representar las historias, las cotidianas, tratar de que se apropien aún más lo que vienen a buscar, que es la historia de los pueblos forestales, y a partir de, por ejemplo, la mitología guaraní, que habla del carao, que habla del Caray Octubre, o sea, de un montón de tradiciones que se dan y bueno, se lo hace a partir de esta expresión artística, ¿no? Que es cuando más aprenden jugando y haciendo la representación. Me parece genial. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se muestra eso? Ah, importante, importante. Se los muestran en el mismo contexto. En la promoción sociocultural lo que uno tiene que tratar de hacer es justamente de que no quede encerrado dentro de una misma comunidad eso que ellos saben, porque ellos ya lo saben. Para que sea, la idea es que sea ese material, sea reconocido como parte de la cultura. Claro, claro, sí. Lo que pasa es que, Entonces, bueno, se recibe a los alumnos, ¿no es cierto?, martes y miércoles, que es una actividad de la tarde de los martes, y bueno, a partir de eso los chicos se llevan, diríamos, y por ejemplo, en el último contingente, la noticia que teníamos es que nos dio el contingente que era de Las Toscas, de una localidad cercana, que iba a llevar para su velada la obra que habían hecho. Eso me olvidé decirle, eso es verdad. Pero claro, bueno, porque a partir de la inhibición, sí. Porque tiene que ver justamente con eso, creo que nunca, jamás, en un espacio hegemónico de cultura, sea un teatro, sea un centro cultural, he visto, por ejemplo, la reproducción o la construcción de alguna apuesta que tenga que ver con la historia de los guaraníes. Bien. Entonces siempre estamos encerrando y ¿qué es lo que nos pasa? Siempre metemos dentro de los espacios culturales formales, los reconocidos, qué sé yo, cosas que tienen que ver con estas culturas que vienen de afuera o volvamos con el antiguo, ¿no? Con el Edipo, qué sé yo, que son los clásicos, pero lo propio que en realidad como fuente de arte, de producción artística, que marca nuestras propias historias y nuestras propias raíces, claro, muy pocas veces están en los centros. Y tiene que ver con eso, se ¿no? lo Que pone hace como algo 16 años. extraordinario. Sí. Algo hoy va a pasar esto y van a hablar de lo... y es algo extraordinario que queda ahí.
Cuando en realidad lo Y que tenemos que hacer es que eso sí, sea cotidiano. Mariano, y hace 16 años que hacemos esto. Y en 16 años nunca los vi en el Centro Cultural. Bueno, eso quería compartir, ¿no? De lo que por ahí se está desarrollando en tu charla, que está muy interesante, como que lo íbamos comparando con lo que hacemos nosotros acá en el Campamento Cultural de Villa Guillermina. Así que gracias. Me encanta que lo estén haciendo. Me encanta que se estén afianzando a esas idiosincrasias. Está muy buena. Bueno, gracias. Vamos a para el ministerio. O sea, se trabaja en muchísimas escuelas del interior. En muchísimas se trabaja el teatro a través de la historia propia del pueblo, como contaba, no me acuerdo el nombre, Mariana. la señora Mariana. Se trabaja muchísimo en las escuelas del interior, en el norte. Yo soy de Ceres, también estoy bien al norte, casi al límite con Santiago del Estero, y también se trabaja muchísimas de las historias y se trata de integrar y de que los chicos participen, pero más de allá de nuestras escuelas no salen esas representaciones. ¿Por qué? Porque, fíjate, es el primer congreso de artística que se hace en la provincia. No tenemos capacitaciones para los docentes que estamos en jornada ampliada. No tenemos capacitaciones para danza, no tenemos capacitaciones para teatro, no tenemos cursos, no tenemos nada. O sea, estamos a ciegas. Nos manejamos con el NAP de Nación, más o menos lo que tenemos que ir dando, y los vamos trabajando en proyectos integrados con la docente del aula, con la profe de tecnología, con la profe de inglés. Tratamos de elegir un proyecto y trabajarlo, que nos lo aprueben en dirección, en supervisión, y de ahí abocarlo. Pero no es que tenemos la reayuda o los cursos o las charlas, que esto está buenísimo de poder hablar con esos profes de teatro y con el resto de los profes, para poder compartir nuestras experiencias y por ahí robar ideas e irlas adaptando a nuestro entorno, que no es fácil para un profe de teatro de danza del interior llegar a ciertas localidades o ciudades grandes donde sí se brindan las capacitaciones. No hay una carrera que te diga, a ver, no estudies de docente, te vamos a dar la pedagogía para vos como profe de teatro del sector privado o de danza del sector privado puedas desempeñarte como docente y que te lo reconozca el ministerio. Entonces, nosotros necesitamos también esa ayuda. Estamos trabajando con los niños y desde las áreas nuestras trabajamos mucho con las emociones de ellos, con lo que ellos quieren ser o hacer o expresar. Necesitamos integrarlos a esos nenes que se sienten totalmente excluidos de la sociedad, que decían hoy, de llevarlos al museo y que conozcan las obras de arte. También enseñarles que ellos pueden llegar a eso si les gusta, que ellos pueden soñar más allá de lo que le metieron en la cabeza a lo mejor desde chiquito, o de lo básico de la educación, o de lo que creen ellos que pueden llegar a hacer, que ellos pueden llegar a hacer lo que quieran. Entonces necesitamos capacitarnos más, yo creo que todos en general, en aprender a trabajar con las emociones de los niños, que es lo más lindo que hay, que nosotros lo vemos mucho por las áreas que enseñamos, pero necesitamos poder ayudarlos un poquito más. Bien, sí, obviamente. A ver, muchas veces nos ponemos a pensar en que, bueno, recibimos el título y ya está, y con eso ya vale, cuando en realidad, o sea, el docente tiene la obligación ética de seguir formándose en el día a día. No nos queda otra que seguir avanzando, porque cuando nosotros aprendimos Freire, en realidad, o sea, y vamos al aula, Freire se nos fue al carajo, ya está lejos. Pero bueno, esas cuestiones por ahí que son cuestiones válidas, que creo que se podrían pedir tranquilamente esas capacitaciones. Vos me decías esto de que, no sé, nosotros, por ejemplo, en la escuela de Rafaela estamos, la semana pasada lanzamos ciclotramas. Ciclotrama es justamente un espacio de encuentro entre todas las instituciones con producciones escénicas o cortometrajes hechas por los pibes. Pero el docente que coordina simplemente mire que se porten bien, que no rompan nada, ¿no? Porque ese es su rol. Porque acá lo que importante es que los pibes, puedan construir su propio relato.
Y después se muestra, se hace una muestra de donde vienen de afuera, chicos de afuera con sus obras de teatro, con sus producciones escénicas o mandan sus cortometrajes, que hablan de ellos básicamente. Y es importante ahí porque el eje del proyecto ha estado justamente en eso, en construir lenguaje, en construir voces a través de los lenguajes artísticos. Bien, nosotros vamos como con herramientas. Te ayudo, vos escribila. ¿Alguien más por ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿A alguien no le gustó? Me lo dice. Dale, Baileti. Está levantando la mano ahí. Sí, ahí voy. No, era para aportar algo para la señora que estaba con lo del museo. Acá hubo una vez una muestra dentro de lo que fue el Museo de Arte y también se cuestionaron por qué los chicos no iban. Entonces, muy simple, la misma autora diseñó como una valija y salió ella, la muestra, sale del museo y se fue a una por una de las escuelas. Entonces yo creo que pasa por ese lado, empezar a entender que si alguien no viene, yo tengo que ir. Tener esa humildad también de salir afuera, porque pasa por ese lado, creo. O sea, yo no puedo estar esperando siempre que vengan y estar estable. Por eso también a veces creo que en el caso de museos, pero en el caso de las obras, siempre están estacionadas en un espacio físico. Y creo que estamos tratando en este momento, yo soy profe de teatro y estoy en una escuela, en la Escuela Municipal de Artes Escénicas. Y lo que estamos haciendo es precisamente salir con los alumnos que hacen unas pequeñas piezas como entrenamiento actoral, salir a lugares en donde no hay luz, donde la luz es el fluorescente, donde los espacios son totalmente limitados. Cualquiera le encanta un espacio con toda la parafernalia que tiene el teatro o la sala, pero empecemos a ver desde otro lado. Y creo que pasa por eso, por salir y desestructurarse un poco desde lo físico. Eso era llegar un poco más. Sí, sí. A ver, muchas veces nos pensamos que somos somos faros de cultura y que todos tienen que venir a nosotros. Todos tienen que venir y ser guiados a nosotros, cuando en realidad lo que tenemos que proponernos en realidad es cómo lo que estamos haciendo, o que lo que cada grupo está haciendo, pueda ser visible y pueda ser llevado y ser compartido. Y a su vez también, vuelvo a insistir en esta cuestión de generar los espacios y generar los momentos y los tiempos para aquellos que se están construyendo, que no conocemos, se dé a conocer también. Hoy en día es imposible, por ejemplo, para un grupo periférico acceder a un espacio público en el centro de nuestra ciudad. Porque está concentrado en microempresas, de alguna manera decirlo, que son, bueno, esto y esto, pero mostramos siempre lo mismo y se ve siempre lo mismo. A veces el trabajo del promotor justamente es eso, diversificar, dar la posibilidad de diversificar la mirada del otro. Bueno, disculpen que interrumpa, quedan unos minutitos como para ir cerrando, para poder de manera puntual dar cierre. Bien. Se los dejo a ustedes. ¿Todos son profes de teatro acá? ¿Hay de alguna arte, otra? A ver, Joe. Sí, yo soy profe de arte visual. Artes visuales. Sí. Uy, hay hermosas. Yo tengo una compañera que trabaja justamente con artes visuales y ella trabaja toda la parte de lo autóctono en ciertas localidades donde recupera
Por ejemplo, acá tenemos, ay, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, viene a la orilla del río, están los pibes y les enseñas desde sacar el barro hasta construir, hasta reproducir los mismos estilemas de los ancestros. Eh, Me parece buenísimo. Mariano, Entonces, sí, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe y los chicos les gusta mucho el arte urbano. En mi caso, tenemos a Niño de Cobre, todos los años, digamos, eh, observamos toda la obra, todo lo que, cómo él fue progresando desde grafitero a, digamos, muralista, y ellos después hacen murales dentro de, digamos, en los patios de la escuela o fuera de la escuela. Así que bueno, es una manera de, digamos, incentivar también lo que es del espacio público, digamos, recuperar. Bueno, sí, obviamente, Santa Fe, por ejemplo, más Rosario inclusive, y si nos vamos más a cosas, pero es impresionante la difusión del espacio público a través del arte visual como tenemos en Santa Fe. Tenemos obras, realmente hay obras de arte pintadas en tapiales. Yo decir, wow. Y como que hasta cierto punto ni siquiera están siendo reconocidas como obras. sí, por supuesto. Yo, si me Bien, permite, le iba a contar una pequeña experiencia. Yo soy parte de un colectivo de artistas que se llaman Tramadas, y hace unos años atrás hicimos una muestra en el Centro Experimental del Color, acá en Santa Fe, con chicos de distintos barrios que vinieron a hacer su propio mural dentro del Centro Experimental del Color, desde su propia historia y su propia idiosincrasia, digamos. Y la verdad que fue una experiencia muy hermosa porque muchos de esos niños no habían ido nunca a un espacio de muestra, un museo, no conocían ni siquiera la estación Belgrano o el centro, muchos no salen de su barrio, y poder exponer, digamos, su propia expresión desde su propia identidad dentro de un centro relativamente reconocido de muestra de arte de la ciudad. La verdad que fue una experiencia que me parece que tiene mucho que ver con lo que vos planteaba hoy en la charla. Así que bueno, solo quería comentar eso. bien, Gracias. buenísimo, buenísimo esos proyectos, que están muy ocupados, como para seguir ejemplos, ¿no? Mariana Cortés ahí tiene la mano levantada, no sé si quedó de hoy. Bueno, nadie más. Ay, yo si puedo, breve, 2 Dale, segundos, que veo que Musimundo. se termina. ¿Puede ser? Musimundo, Musimundo. Ay, perdón, Ana Julia es mi nombre. No sé por qué. Nos Bien, trae ofertas. bien, muy breve, sí, porque entiendo que ya se termina el tiempo. Bueno, en verdad, Mariano, dejaste como muchas puertas abiertas, ¿no? A propósito de tu ponencia y de la experiencia, ¿verdad? Y a propósito de lo que comentaba recién Chloe o Mariana con su experiencia del campamento cultural en Villa Guillermina, pero volviendo al nombre, ¿no? de la ponencia, práctica de promoción sociocultural en teatro, formación para habitar territorios del lenguaje artístico. De alguna manera, bueno, ahí hay claves, ¿no? En torno de lo que implicaría la práctica, esto del habitar territorios, que de alguna manera es también habilitar, comentabas tu proyecto sobre psicotramas, ¿no? Y esto que decías, ¿no? Que descansa de alguna manera en construir las voces de estos jóvenes, adolescentes. Y bueno, y nos caben también muchas preguntas en torno, sobre todo, hoy, ¿qué sucede a propósito de estos cuerpos, ¿no? Y repensar estos cuerpos no solo desde la semiótica del cuerpo, sino qué sucedió a propósito de estos 2 años donde nos vimos obligados, en contexto de pandemia, a estar encerrados por la cuarentena, y de alguna manera
poder habilitar, ¿no? Promover justamente dentro de estos territorios estas experiencias que trabajamos desde adentro. Vos decías, bueno, pero ¿y dónde, no? ¿Por qué siempre adentro o en estos espacios culturales o ámbitos educativos, donde ya sabemos que se está trabajando, pero poder habilitar y abrir estos territorios más íntimos hacia otros? Y nombraste de alguna manera que cabría preguntarnos, ¿no? Estas políticas también culturales, ¿verdad? Poder volverlas más federales, democratizar los territorios también para poder habilitar, ¿no? Entonces, bueno, en tu próxima ponencia en otro congreso seguramente podremos compartir y escuchar, ¿no? Porque, bueno, son muchos disparadores a propósito de los territorios, el habitar, los lugares, las políticas, y qué pasa con el cuerpo, ¿no? Desde una mirada antropológica, y por qué no, como vos señalabas al comienzo, de esta arqueología en vínculo con el teatro. Bueno, muchas gracias, perdón por lo extenso. No, me parece inclusive muy, muy rico lo que acabas de decir. Justamente esta tarde, por ejemplo, a las 3 doy otra que habla justamente de la transmedialidad de la enseñanza del teatro. Y tiene que ver un poco con esto, en cómo construir los lazos y los medios. Porque ahí está, creo que en algo de lo que vos estabas planteando está el rol del promotor sociocultural. El promotor sociocultural debe generar esa gestión. Y quizás, listo, no consigo tal lugar, pero puedo ir a otro lugar. La idea es cómo juego las cartas para poder hacer visible eso que está siendo invisible. Yo siempre me pongo a pensar que hay una diferencia, por ejemplo, en Misiones, que vinieron los jesuitas y nos enchufaron una iglesia, a cuando te vas a Salta y empezaron a excavar y encontrar una ciudad. La diferencia entre quizás la apuesta y la construcción de los contenidos y la imposición de los contenidos a esta cuestión de poder empezar a excavar y encontrar verdaderos tesoros Bueno, que tiene en sí la posibilidad de narrar la propia historia. Así que bueno, bueno. discúlpame Laura. de interrumpir, porque la verdad no, me encanta, estoy muy interesada también en esto. Y lo que puedo sugerir, Mariano, si te interesa, dejar tu mail, si querés acá en el chat, por si quieres seguir, se puede continuar este intercambio más allá del día de hoy y de este formato. Así que si querés dejarlo. A ver, era así. Para el que quiera, bienvenido sea, seguimos charlando. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes también por este espacio, por haber llegado hasta acá, por la participación. Y bueno, y contento sobre todo también, felicitaciones a la organización de este primer congreso, porque más allá de las piedras, llegamos creo que a buen puerto. Perfecto, bueno, Felicitaciones por el entonces laburo. gracias a ustedes, gracias por esta participación, este intercambio tan rico. Y bueno, nos seguimos encontrando seguramente de manera virtual o presencial. Y damos por concluida y un abrazo a todos, muchas gracias.